Sí, Sí. Sí. ¿Qué onda? Mira, no me creas mucho, pero no hay nada. Pues que según yo ahí dice poco matutino. Y dice 19:03. Según yo es para mañana. Y ese es el que ya hicimos nosotros. ¿Te vas a quedar en la noche? Sí, ¿Hoy por quién viniste? por mi pido. Ah, debías el convenio. Voy a hacerme convenios para meterlo. Ah, vas a vacunar a Lupillo a futuro. Muy bien. Excelente maniobra. Adelante. Bueno, pues dale, mi estimado Adrián. ¿Cuántos somos? Faltamos muchos, ¿no? No, pues dale. Me faltan más o menos. Bueno, vamos a seguir con la radiografía de tórax. Bueno, en la radiografía de tórax vamos a poder encontrar una estenosis mitral pura en la radiografía de tórax. Bueno, la imagen se va a caracterizar, la imagen característica de la valvulopatía mitral en el perfil izquierdo tiene 4 arcos formados por la aorta, por la pulmonar, por la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Esa imagen que ven ahí típica, lo que es diferente de la imagen normal es el arco número 3 de arriba hacia abajo. Normalmente ese arco de la aurícula izquierda, de la orejuela izquierda, no es prominente. Entonces, esa imagen de 4 arcos es muy indicativa de valvulopatía mitral, sobre todo cuando ya hay crecimiento de la aurícula. Ahora, como es una estenosis mitral, solo está crecida la aurícula, más no el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Por eso es muy característica de esos 4 arcos. ¿Vale? Dale. Bueno, vamos a tener los signos radiológicos de hipertensión venocapilar. Bueno, en la estenosis mural o estenosis muda, en la radiografía de tórax, pues en la imagen se va a No, encontrar. espérate. Aquí hubo un error. No es estenosis mural, es estenosis mitral muda. Es un grado leve de estenosis mitral que no te produce un soplo tan audible. ¿Sí? Pero cuando haces que el paciente haga esfuerzo, la estenosis mitral es más manifiesta y ya se escucha. Pero esos pacientes, como sí tienen una estenosis mitral, pueden llegar con un cuadro de edema agudo de pulmón. Por eso se ve esa radiografía con la congestión pulmonar y aparentemente en una persona que no tenía soplos. Por eso se le llama estenosis mitral muda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, en la estenosis mitral muda, la imagen del corazón ha perdido la clásica
silueta mitral. La cardiomegalia se debe a la dilatación del ventrículo derecho y también es importante observar la hipertensión venocapilar pulmonar, que este va a ser el edema intersticial, que este a veces se confunde con enfermedades intersticiales del pulmón. Y pues aquí vamos a tener un fenocanocardiograma, en el cual nos va A ver, no, a... espérate. ¿Me No regreso? es feno, es... No, ahí quédate. No es feno, es fono. Fonomecanocardiograma. Fono de fonación, de sonido. A ver, todos en pantalla. Ya les expliqué el fonomecanocardiograma o no se los he explicado. Que ya no se usaba, ¿no? Ya no se usa, exactamente. El fonomecanocardiograma es un estudio que se hacía antes, en donde se ponían receptores de micrófono en los focos de auscultación y al mismo tiempo se tomaba un electrocardiograma. Entonces, por eso tú escuchabas. ¿Ya han visto la película? Bueno, pues de la misma manera se dibujaba en un papel el sonido de los ruidos cardíacos, ¿no? Y de ahí es donde se ha tomado la descripción de los soplos cardíacos, que te dicen que es de forma romboidal, que es en barra, que, ¿sí me explico? Sí. Porque del fonomecanocardiograma tomas la forma que se dibuja el soplo. ¿Queda claro? Pero es un estudio que ya está en desuso, ya no se usa. Pero, ¿un sustituto para el Ya lo que hacemos ahorita es fonomenocardiograma ecocardiograma. o Es, simplemente se dejó de usar? ¿Cómo? Si algo ¿Cómo? sustituyó el fonomenocardiograma o Sí, simplemente se dejó de usar. el ecocardiograma. El ecocardiograma tiene una capacidad de hacer la misma representación de los sonidos, pero más allá de eso tiene la capacidad de visualizar directamente el tejido y las válvulas. Entonces, pues siempre es mucho mejor visualizar que escuchar, ¿no? O sea, tú puedes escuchar un soplo de una determinada intensidad, ¿sí? Y ese soplo de esa determinada intensidad puede tener una representación de gravedad de enfermedad diferente en un paciente y en otro, aunque los dos se escuche de la misma intensidad. Y esa diferencia de gravedad de enfermedad valvular no te la puede manifestar un fonomecanocardiograma y sí te la puede definir un ecocardiograma. Esa fue la principal razón por la que el ecocardiograma desplazó al fonomecanocardiograma. Porque el ecocardiograma sí te dice cuál es la gravedad de la enfermedad. ¿Vale? Muy bien. Dale, Adrián. Bueno, la que sigue. Aquí lo que trata de hacerte ver es que tienes un segundo ruido, un chasquido de apertura, un retumbo, que es el soplo de estenosis, y un reforzamiento del primer ruido cardíaco. ¿Sí? Es prácticamente la manifestación gráfica del ritmo de Durosies. ¿De acuerdo? ¿Vale?
En este se puede informar acerca de la hipertensión arterial pulmonar y confirmar la presencia de insuficiencia tricúspide. Bueno, con la medición de intervalos sistólicos del intervalo es 2A, chasquido de apertura. 2A quiere decir segundo ruido aórtico. ¿Todos escuchan? bueno, ¿O es mi internet? Sí, ¿Como eco, no, Doc? creo que soy yo. Tacho, necesitas desconectar uno de tus dispositivos del audio. Y luego ya. Ahí me escucho mejor. Sí. Sí, ya. Sí, ya. Sí. Bueno, como estaba comentando, con la medición de intervalos sistólicos y del intervalo chasquido de apertura mitral se puede conocer la gravedad de la lesión. El intervalo es segundo ruido aórtico hasta donde aparece el chasquido de apertura. ¿Vale? Y pues el ecocardiograma, pues en este se va a demostrar cómo la válvula anterior pierde su recierre diastólico debido a que la presión intraauricular izquierda es mayor durante toda la diástole y la mantiene abierta todo ese tiempo. Bueno, las características de ecocardiográficas son el movimiento anormal hacia adelante de la válvula posterior durante la diástole. También cuando la válvula se calcifica, aumenta la reflectancia y el espesor de los ecos de la válvula mitral. En este se va a limitar su movimiento de apertura. Bueno, también es útil cuando el diagnóstico de estenosis mitral es dudoso y no se puede asegurar por otros medios. Por ejemplo, se va a tener la sospecha de una estenosis mitral muda, el retumbo de Austin-Rhine en insuficiencia aórtica. No, espérate, está mal escrito. Austin está bien. Es F-L-I-N-T, F de foco, L de Laura. Austin Flint. Flint. Bueno, ahorita para corregirlo, tenemos el diagnóstico diferencial con mixoma de la aurícula izquierda y también vamos a tener un paciente con hipertiroidismo y fibrilación auricular. Bueno, en el ecocardiograma bidimensional, bueno, pues va a tener dos aportaciones adicionales para el paciente. Uno que está utilizando la vía paraesternal. En eje corto es posible calcular el área valvular mitral. Este cálculo es muy fidedigno cuando el registro es técnicamente adecuado y se realiza con la ayuda de la computación, ya que tiene una alta correlación con el cálculo realizado mediante el cateterismo cardíaco. Y el otro, pues es un estudio que puede descubrir tanto trombosis ultraauricular izquierda cuando se busca de forma intencional. Okay. En la ecocardiografía de Doppler, bueno, va a tener dos, que es el transductor de onda pulsada
que podrá mostrar el flujo diastólico de caracteres normales que se acerca al transductor en caso de una ausencia de estenosis mitral. Y la otra va a ser que si hay una obstrucción valvular, este se va a demostrar en un flujo turbulento diastólico positivo de alta velocidad. También va a tener mayor utilidad cuando se cuantifique el grado de obstrucción mitral, cuando ya se haya establecido un diagnóstico. También se va a cuantificar la gravedad de la estenosis mitral. Esto se va a tener midiendo la velocidad máxima a la que ingresa el flujo del ventrículo izquierdo y el tiempo que el gradiente máximo va a caer a la mitad. Bueno, clase de cardio. Sí, de pregrado. Fíjense bien, las maniobras que acabas de describir, Adrián, son la forma en la que a través del ecocardiograma puedes definir, número uno, si hay o no estenosis mitral, y número dos, la gravedad que tiene la misma. Porque siempre estamos hablando de la gravedad del problema valvular, porque de eso depende cuándo se va a operar el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, tomar una decisión adecuada de cuándo operarse es prácticamente la intención de hacer el diagnóstico preciso. Si no lo operas en tiempo y forma, el paciente puede que después ya no sea operable y no se recupere después de la cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en el estudio de la enfermedad valvular, el ecocardiograma resulta ser la herramienta más útil, número uno, para el diagnóstico, pero lo más importante, más allá de hacer el diagnóstico, es establecer la gravedad de la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Se quedó la idea? Y Sí. ya está fuera, completamente fuera del mercado, el fonomecancardiograma. No hay. ¿Sí? Es una forma que se hacía, que ahorita se sigue usando para describir los soplos, pero no hay forma de hacer un estudio de fonomecancardiograma. ¿De acuerdo? Dale. Bueno, vamos a tener el cateterismo cardíaco, pues va a ser la presión capilar pulmonar, que va a ser la presión capilar pulmonar, presión enclavada y presión en cuña. Sí, esos son sinónimos. ¿No? Bueno, en esta figura, como había dicho anteriormente del gradiente transmitral, bueno, pues va a ser, ¿le doy? Bueno, No, cuando... espérate, regrésate. Explica esa figura. Bueno, como he dicho anteriormente del gradiente transmitral, bueno, pues este va a ser el registro simultáneo de la presión intraventricular izquierda, que va a ser en el ventrículo D1, izquierdo. ventrículo izquierdo, y la presión capilar pulmonar, que va a estar acá abajito, que va a ser menos de 50 milímetros de mercurio. Permite cuantificar el gradiente transmitral, que va a ser el que está así como sombreado en rayitas, y el tiempo de llenado diastólico va a ser esta que está marcando las flechitas. O sea que va a ser el tiempo del llenado diastólico va a ser el gradiente transmitral. Recuerden que siempre que hemos hablado del flujo de llenado ventricular, hablamos que la aurícula tiene una presión de 8 milímetros y el ventrículo una presión de 2. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es el gradiente a través de la válvula mitral? 6, ¿no? 8 menos 2 igual a 6. ¿De acuerdo? Fíjense en esta figura que les presenta Adrián, ¿cuál es el gradiente que hay? Magnifica la figura, Adrián, por favor. Ok, muy bien. Ahora ya preséntala en la diapositiva. Con eso. Preséntala. Eso es. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije que repasaran ciclo cardíaco? Por lo menos se acuerdan que sí se los dije. Sí. Ok. Bueno. El curva del ventrículo izquierdo es la que sube y baja, ¿no? Sube hasta donde dice electrocardiograma. Y la otra curva, abajito donde dice PCP, que quiere decir presión capilar pulmonar, la otra, la de arribita, la de abajo, curva, no línea. Esa es la aurícula. Si se fijan, ¿hasta dónde llega la presión de la aurícula? Chequenla. A un lado, en el eje vertical, está la presión en milímetros de mercurio. ¿Hasta cuánto llega la presión auricular? Al final de la diástole. ¿Ya se fijaron hasta dónde llega? ¿Qué les gusta? ¿32? ¿34? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que la presión de la aurícula está muchísimo mayor de los 8 que normalmente tiene, ¿no? ¿Por qué hay tanta presión en la aurícula? Porque la válvula mitral no se abre bien. Entonces no se puede vaciar con facilidad la sangre hacia el ventrículo. Ese aumento de la presión en la aurícula, ¿a dónde se va reflejado? Hacia atrás de la aurícula, o sea, a las venas pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando que este paciente tiene 35, ¿están de acuerdo que está en riesgo de edema agudo de pulmón, no? ¿Se acuerdan cuándo quedamos que era el límite superior de la presión en las venas pulmonares para no hacer edema? Quedamos que 25. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cómo calculamos, cómo lo hacemos para encontrar estos dos valores? Imagínense que la punta de un catéter está metido en el ventrículo izquierdo. A través de una arteria nos metimos al ventrículo izquierdo. Y del lado derecho metimos un catéter por una vena, puede ser la vena femoral. De ahí lo subimos hasta la vena cava inferior, lo llevamos a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar nos fuimos buscando una rama pequeña de la pulmonar hasta que el catéter la ocluyera por completo. Cuando ocluyes por completo la rama pulmonar, se crea la presión en cuña de la pulmonar o presión capilar pulmonar. ¿De acuerdo? Esa presión es la que te va a decir cuánta presión hay en la aurícula izquierda. ¿Sí quedó? O sea, porque no vamos a meter un catéter a la aurícula izquierda, porque no hay manera. Lo vamos a meter a la arteria pulmonar. Y tienes ese registro simultáneo de dos presiones. Uno en el ventrículo y otro en la aurícula. Ese registro de las dos presiones nos dice cuánto es el gradiente. Y el gradiente en este paciente es un gradiente mayor de 25 milímetros de mercurio. Que quiere decir que la estenosis mitral es sumamente grave y que ya debe de operarse este paciente. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. En la actualidad, solamente hacemos cateterismo cardíaco cuando hay duda de diagnóstico con el ecocardiograma.
porque con el ecocardiograma se obtiene la suficiente información para decidir si un paciente se opera o no se opera. ¿De acuerdo? Muy bien, dale. Bueno, mediante un cateterismo derecho, el catéter se avanza a través de una de las ramas de la arteria pulmonar hasta que se enclava en una de las arteriolas. La luz del catéter registra la presión capilar, que es prácticamente la misma presión auricular izquierda. Y la presión pulmonar a esta se va a elevar en relación directa con el grado de estenosis mitral, de tal forma que las obstrucciones ligeras pueden mantenerla normal, mientras que son apretadas, la incrementan considerablemente. Okay. Y pues el registro simultáneo de la presión pulmonar y de presión intraventricular izquierda, estos van a ser el diagnóstico diferencial. Y en la estenosis mitral con bradicardia, la presión pulmonar puede tener cifras cercanas a lo normal, aun cuando la estenosis valvular sea importante. Esto teniendo en cuenta que la presión pulmonar se eleva a más de 25 milímetros de mercurio. Cuando es grave. Uh-huh. Bueno, y para el gradiente transmitral, pues vamos a tener una fórmula que va a ser bueno, un ejemplo son 100 milímetros que van a corresponder a los 40 milímetros de mercurio y 1 milímetro va a corresponder pues a X, ¿verdad? El número que vayamos a tener. Y vamos a tener, por ejemplo, los 40 milímetros de mercurio sobre 100, que va a ser igual a 0.4, que sería el factor de corrección. Pero si el gradiente transmitral resultó de 60 milímetros, en este caso no se va a hacer esa operación, sino van a ser los 60, que sería el gradiente transmitral, que en este caso fue el que resultó, por el factor de corrección. Esto nos daría los 24 milímetros de mercurio, que sería en sí ya el gradiente transmitral. El cálculo de reflujo transmitral, bueno, pues se va a dar en milímetros sobre segundo, que va a ser el gasto cardíaco sobre el tiempo de llenado diastólico. Flujo. Ok, dale. ¿Les digo, me quedo ahí? No, pues estas son fórmulas que se usan para cálculo del área valvular mitral, con los valores que obtienes del cateterismo y los valores que obtienes del ecocardiograma. Y de esa manera, según el área valvular mitral que obtienes, vas a determinar la gravedad de la enfermedad. Al final de cuentas, a lo que voy es que si ustedes identifican a un paciente con estenosis mitral, se tiene que hacer un estudio ecocardiográfico inicialmente. Y con ese estudio ecocardiográfico es suficiente para establecer el diagnóstico definitivo, se determina la gravedad de la enfermedad y si es necesario o no hacer la cirugía en este momento. ¿Por qué es importante esto? Porque si dejas pasar tiempo, puede que después la cirugía no tengas oportunidad de hacerla y el paciente pues acaba muriendo porque no lo operaste de manera adecuada en el tiempo adecuado. ¿Sale? Bueno, para la determinación de la presión pulmonar y del ventrículo derecho. Va a ser la cuantificación de la presión pulmonar, que va a ser indirectamente
del grado de estenosis mitral. Ah, Esto se va a cuantificar por las ligeras de presión pulmonar, si es normal. En las graves se va a acompañar de hipertensión a ver, pulmonar. fíjate, en el inciso A, la estenosis ligera mitral, en la estenosis mitral grave se acompañan de hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? En la grave, sí, en la grave se va a acompañar de hipertensión pulmonar. Y también vamos a tener que la presión telediastólica del ventrículo derecho informará del estado funcional del mismo. En la estenosis mitral muda, pues en este va a ser la ausencia de los clásicos signos auscultatorios de la estenosis mitral o su amortiguación por otros fenómenos acústicos, que es lo que va a denominar como muda a la valvulopatía que se va a presentar en tales condiciones, ¿verdad? También vamos a tener que la estenosis mitral puede ser silenciosa cuando sea ligera y no va a producir una obstrucción en al vaciamiento auricular, sino en determinadas circunstancias que aumenta la frecuencia cardíaca. También vamos a tener que el diagnóstico se va a establecer cuando ya se haya auscultado al paciente en decúbito lateral izquierdo o después del ejercicio. Bueno, también vamos a tener que la estenosis mitral poco apretada se va a asociar a otras valvulopatías más importantes hemodinámicamente. La estenosis mitral puede ser muda, como ya ha dicho anteriormente. Se va a hacer cuando puede ser por muy cerrada y el flujo pasa a través de las válvulas, va a ser muy reducido. El cuadro clínico consiste fundamentalmente en la hipertensión arterial pulmonar grave, con insuficiencia cardíaca derecha y con antecedentes sugestivos a una embolia pulmonar. En el interrogatorio, pues se debe sospechar del cuadro del enfermo, que no daba solo en la enfermedad pulmonar, sino también de los síntomas de hipertensión venocapilar, especialmente grave, y la ausencia de manifestaciones acústicas típicas del estenosis mitral. Y también vamos a tener que en la exploración física debe buscarse algún signo que refuerce la sospecha de una valvulopatía mitral. En el ecocardiograma se va a ayudar cuando se observe una P mitral. Esto no en todos los casos va a aparecer. También vamos a tener la desviación del segmento QRS a la derecha, así como la imagen de bloqueo de la rama y crecimiento ventricular derechos. También vamos a tener la silueta mitral, en la cual la teleradiografía de tórax va a estar asociada a signos de hipertensión venocapilar, y la aurícula derecha, la aurícula izquierda va a estar poco crecida, y debido a esto va a haber una distensibilidad en las aurículas hipertrofiadas, lo cual va a condicionar importantes elevaciones tensionales. bueno, la onda P mitral es una onda P en forma de M, letra M de mamá. Y es así porque al crecer la aurícula izquierda más que la derecha, la onda de subida y bajada de la onda P se vuelve una onda bifásica, ¿sí? En donde se dibujan las dos aurículas en el electrocardiograma. Esa onda P mitral es muy indicativa de estenosis mitral y es muy indicativa de que está crecida la aurícula izquierda y es muy indicativa que el paciente próximamente va a tener
un mayor crecimiento de la aurícula izquierda que va a provocar una arritmia más grave que se llama fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Es una causa muy común de fibrilación auricular en personas jóvenes, la estenosis mitral. ¿Vale? Dale. Bueno, ahora vamos con el edema agudo pulmonar, que este va a ser un grado extremo de la hipertensión venocapilar. Bueno, en condiciones normales la circulación capilar mantiene en situación intravascular en la sangre, y la presión hidrostática intracapilar y la intersticial van a ser de entre 8 y 10 milímetros de mercurio, mientras que la presión oncótica intracapilar va a ser mucho mayor que la hidrostática, ya que esta va a alcanzar entre 28 y 30 milímetros de mercurio. Okay. En condiciones patológicas. Que la presión hidrostática es lo que yo les menciono, el límite de 25. Cuando superas esa presión hidrostática, el líquido se fuga de los capilares venosos y se va hacia el intersticio o hacia los alvéolos. Por eso las presiones en las venas pulmonares mayores de 25 provocan congestión pulmonar y sí. Dale. Bueno, en condiciones patológicas, que en estas que se haya una dificultad en el llenado de las cavidades izquierdas, va a ser por una obstrucción mecánica, por ejemplo, por una estenosis mitral, un mixoma de la aurícula izquierda, trombosis intracavitaria, o también puede ser por una elevación de la presión diastólica ventricular, que en estas puede haber insuficiencia cardíaca, miocardiopatía restrictiva, distensibilidad disminuida, entre otras. También va a constituir un obstáculo para el vaciamiento de las venas pulmonares, lo cual va a traer como consecuencia una elevación de la presión venosa pulmonar y también de la presión capilar pulmonar, que esto va a dar una hipertensión venocapilar. Bueno, una presión capilar pulmonar de alrededor de 20 milímetros de mercurio va a producir un edema intersticial. El edema intersticial puede ser también reconocido en una radiografía de tórax como un moteado difuso con hilos difuminados de tipo venoarterial. Y también interfiere con la homeostasis, por lo tanto se va a manifestar clásicamente por disnea. Interfiere con la oxigenación de la sangre. Ok, dale. Adrián. ¿Todavía estás ahí? Sí, es que creo que se me trabó. Pero ya. Lo perdimos. Bueno, en el cuadro clínico vamos a tener que la disnea intensa va a ser con taquipnea, angustia y sensación de muerte, con los síntomas característicos, y es frecuente que se escuchen estertores a distancia. En la auscultación pulmonar, pues van a ser evidentes los estertores crepitantes y subcrepitantes. Y el ritmo de galope, se va a traducir con una insuficiencia ventricular izquierda, mientras que el ritmo de Durossiers, dominará el cuadro auscultatorio si la estenosis mitral sería la causa.
En el tratamiento, bueno, pues el tratamiento va a tener 3 objetivos, que el primero va a ser utilizar las medidas que disminuyan la presión capilar, ya sea por abatamiento del retorno venoso o movilidad del líquido de edema. El segundo va a ser asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias. Y el tercero, pues dar tratamiento a la enfermedad cardíaca causante del edema pulmonar. En la fibrilación auricular, pues usted va a tener la frecuencia de descarga auricular aumentada enormemente. También va a haber la taquiarritmia, va a favorecer la caída de insuficiencia cardíaca congénita y la pérdida de contracción mecánica. Congestiva. Es Sí, insuficiencia cardíaca congestiva, no congestiva. congénita. Y la pérdida de contracción mecánica de la aurícula, que esta va a favorecer la formación de trombos intracavitarios. En las embolias sistémicas, bueno, pues va a ser la obstrucción mitral, la dilatación auricular consecutiva y la fibrilación auricular crónica. Que estos van a ser factores para la formación de trombos intraauriculares. La estenosis mitral es la causa más frecuente en accidentes vasculares cerebrales, tanto de tipo oclusivo, y esto van a ser en pacientes menores de 40 años. Y el tratamiento quirúrgico de la valvulopatía, pues va a ser la reinstalación del ritmo sinusal. En el ritmo sinusal es cuando es factible. Y la anticoagulación crónica por vía oral, van a ser las medidas terapéuticas capaces de prevenir las complicaciones de embolia. La hipertensión pulmonar, pues esta va a ser la evolución natural de una estenosis mitral apretada cuando no va a matar al enfermo por un edema pulmonar. En la historia natural, pues vamos a tener que los brotes de fiebre reumática van a aparecer en la infancia, casi siempre entre los 8 y 12 años de edad. Y los síntomas de una estenosis mitral van a comenzar aproximadamente 20 años después. En la fibrilación auricular, esta va a aparecer aproximadamente en el 50% de los pacientes con estenosis mitral. Y los accidentes embólicos sistémicos, estos van a representar del 10 al 20% de los pacientes. También vamos a tener que los pacientes con estenosis mitral ligera tienen una buena evolución natural, mientras que los pacientes con estenosis mitral apretada van a mostrar un alto grado de incapacidad física y morbilidad. Okay. Bueno, en el tratamiento vamos a tener que cuando se vaya a corroborar el diagnóstico de estenosis mitral, se debe de cuantificar el grado de obstrucción, ya que la estenosis ligera deben seguir solo en la profilaxis para los brotes reumáticos. Y las moderadas, además de la profilaxis, se debe de administrar un diurético Tiacya, que usualmente en estos pacientes manifiesta disnea de grandes. Tiacida. Un diurético tiacida. Y con este diurético va a disminuir la presión capilar y con ello los síntomas. En la indicación quirúrgica de una valvulopatía, pues vamos a tener una sola presencia de una valvulopatía no indica cirugía.
También se debe considerar la probabilidad quirúrgica, que debe tener importante repercusión hemodinámica. Se debe conocer más que nada la historia natural de la enfermedad de la enfermedad valvular, ya sea por el procedimiento quirúrgico y la calidad de vida del paciente. También debe de tomarse en cuenta el riesgo quirúrgico y también que el médico debe de conocer la respuesta de la función ventricular a la sobrecarga hemodinámica. Las valvuloplastías mitrales, pues esta va a ser la dilatación de la válvula estrecha mediante el cateterismo cardíaco. La valvuloplastía mitral va a ser un procedimiento de uso común y los riesgos son implícitos al cateterismo transeptal. También tenemos que la valvuloplastía mitral va a ser un procedimiento con baja mortalidad y en pacientes jóvenes sin calcificación valvular y sin gran fusión subvalvular son los que se ven más beneficiados en este procedimiento. En el tratamiento quirúrgico del comisurotomía mitral abierta, bueno, este va a requerir que la circulación extracorpórea va a permitir abrir la válvula estrecha bajo la misma visión directa. Va a indicar cuando el paciente sea mayor de 35 años y cuando la válvula se encuentra muy deformada y calcificada, se tendrá que realizar cambio valvular mitral por una prótesis artificial o también ya sea por un procedimiento quirúrgico. Bueno, fíjate bien. La valvuloplastía que mencionaste antes es un procedimiento que se hace por cateterismo. ¿Sí? Tiene la ventaja de que no abres el tórax, o sea, no es una cirugía. Tiene la desventaja de que muy pronto se vuelve a restenosar la válvula. ¿De acuerdo? Métete a internet para ver imágenes ahí de valvuloplastía. Ponle valvuloplastía mitral. Y vamos a ver las imágenes que aparecen. Muy bien. La que está al final, la primera línea al final, esa. Magnifícala. A la otra, esa. Ya sea que la copies y la pegues en una diapositiva o la magnifiques en una pantalla diferente. Ahí estás abriendo el sitio web, ¿eh? Si quieres, cópiala y pégala en una diapositiva.
Ok. Muy bien, ponla en presentación. Fíjense bien. Se fijan que hay un balón que tiene una cintura muy prominente donde está el ratón, digo, donde está en la figura A. Sí, ese balón originalmente entró por la vena femoral, subió por la vena cava, pasó a través de la aurícula derecha y se hizo una punción del septum interauricular y pasó a la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? ¿Se fijan dónde está la cinturita del balón? En la A. ¿Sí, sí lo ven? Señálalo con tu ratón, Adrián. Ese es el balón. ¿Dónde está la cintura? La cintura del balón, esa de ahí. ¿Sí? Esa cintura del balón está precisamente localizada en la válvula mitral. La parte más alejada del balón se encuentra dentro del ventrículo izquierdo y la parte proximal está en la aurícula izquierda. En medio, donde se forma la cintura, está la válvula mitral muy estenosada, muy apretada. Ese balón obliga a abrir la válvula mitral, ¿sí? Rompiendo las comisuras que están unidas, y entonces ves un balón como en la figura B, donde la cintura es mucho menos pronunciada. Señálala con tu ratón la cintura de la figura B. O sea, la idea es que la estenosis mitral apretada, el balón inicia con una cintura tipo Thalía, y cuando el balón se abre exitosamente, la cintura queda tipo Paquita, la del barrio. ¿Sí, sí quedó? O sea, entre menos, ¿sí quedó Se clara la está idea? trabando todo. Se trabó. A ver, ¿en qué Sí, se quedaron? ¿En Thalía o en Paquita, la del barrio? Obviamente todos se quedaron con Thalía, ¿verdad? Bueno, entonces, al inicio la cintura está muy pronunciada, quiere decir que la válvula está muy estrecha. Al final del procedimiento la cintura está muy amplia, quiere decir que la válvula ya se abrió. Entonces, esa válvula aumentó de tamaño el orificio valvular. Entonces, la estenosis va a disminuir. Ese sería el equivalente a que tú operaras al paciente y tú deshicieras las comisuras con cirugía. ¿Sí quedó claro? ¿Cuál es la ventaja? Que no abriste el tórax, no operaste al paciente. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? Que te va a dar pocos años de efectividad. ¿Sí? Entonces, hay un grupo muy especial de pacientes en quienes se puede usar esta técnica y nos hace un gran beneficio. ¿Cuál es? El grupo de mujeres en edad fértil que desean embarazarse. ¿Por qué? Porque le quitas el problema de la estenosis valvular, le permites que lleve a cabo un embarazo, evitas la necesidad de una cirugía y de anticoagulación y permites que la mujer se embarace tranquilamente. ¿Queda claro? El problema es que a los 5, 6, 7, 8 años va a requerir de nuevo un procedimiento para volver a abrir la válvula. De acuerdo. Pero en ese tiempo, la mujer ya tuvo los embarazos que deseaba tener y ahora sí la podrás operar y ponerle una válvula mecánica que necesita anticoagulación, al cabo ya no se va a volver a embarazar. ¿Sí, sí quedó clara la idea? Si yo tengo un hombre de 25 años de edad y una mujer de 25 años de edad, ¿sí? Con el mismo grado de enfermedad, al hombre le pongo una prótesis mecánica desde un inicio
Y a la mujer, si se quiere embarazar, le hago la valvuloplastía. Después de que tenga los 2 o 3 embarazos que quiera tener, se vuelve a enfermar, ahora sí ya le coloco la prótesis mitral. ¿Sí, sí quedó la idea clara? Por eso sigue siendo un procedimiento de utilidad la valvuloplastía. ¿Sí estamos? ¿Sí quedó clara esa idea? Bueno, ya Sí. faltan 5 minutos para las 7, ahí la dejamos para que vayan a su siguiente clase y nos vemos mañana, ¿sale? Pórtense bien. Gracias. Hasta Ok. mañana. 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 Bye.